Dios, también bendecimos a los que nos vayan a estar viendo, ya sea más tarde, mañana o cuando se pueda, ¿verdad? Bendito sea Dios. Poderoso es nuestro Señor Jesús. Estamos contentos. Bendito sea Dios. Gracias Espíritu Santo, porque hemos adorado tu presencia, porque tú has estado aquí con nosotros, Señor, porque aunque no te podemos ver, pero sabemos que estás aquí, porque esa fue la promesa que tú nos diste, Señor, que aquí ibas a estar en medio nuestro, en donde dos o más se pusiesen de acuerdo, Señor, y nosotros estamos en una sola comunión contigo, Señor, esperándote a ti, esperando, Señor amado, tu presencia, esperando esa venida eterna, Señor, que tú vendrás en las nubes, en la cual nosotros estaremos contigo allá, mi Dios Todopoderoso. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, yo te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos aquí presentes, Señor. Bendícelos grandemente, Señor, por el esfuerzo que hacen de venir aquí, Padre Santo, a escuchar tu palabra, a escuchar el consejo de tu palabra, Señor, que haya valido la pena, bendito Dios, haber venido a este lugar, y te damos gracias, oh bendito Padre, Hijo y Espíritu Santo precioso. Amén, amén y amén. Gracias, mis amados, siéntese. Bendito sea Dios, poderoso es nuestro Señor Jesús. Y el Señor siempre va a tener pan para nosotros, ¿verdad? Bendito sea Dios. Y todo esto es para mientras esperamos su venida de Él. Porque un día, muy pronto, Él se hará presente. Y esta noche yo quiero predicarle o enseñarle bajo este tema. Mire, ensancha tu casa. Y dice usted, ¿cómo la voy a ensanchar si mi casita está bien pequeñita? Es que esta es la casa espiritual de la que está hablando la palabra aquí, hermano, el consejo aquí, ensancha tu casa. Y entonces, mire, vamos a ir al libro de Segunda de Reyes 4:3 allí, y dice en la Nueva Traducción Viviente, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo bendito. Amén. Dice, entonces Eliseo le dijo, pídeles a tus amigos y vecinos que te presten todas las jarras vacías que puedan. Mire qué palabra esa, ¿verdad? Yo sé que hasta el momento tal vez no se ubica de qué palabra aquí está hablando, pero me llama la atención que Eliseo le dice a esta mujer, hermano, es una mujer viuda, que los acreedores habían venido a ella a cobrarle a causa de que ya pues era viuda, su esposo ya no estaba y querían llevarse aún sus hijos. Entonces, y mire que hubo una conversación entre ellos ahí, pero Eliseo le dice, pídele a tus amigos y vecinos que te presten todas las jarras vacías que puedan. Mire qué tremendo. Y entonces esa palabra, esa porción de pídeles a tus amigos y vecinos, me la tomo yo para mí. Y le estoy aquí pidiendo a ustedes, a mis amigos, vecinos y hermanos en Cristo, que me presten todas las jarras vacías. Mire, ¿cuántos tienen jarras vacías? Nadie tiene jarra vacía. Y entonces la tiene llena. Pásemela entonces a mí, porque yo sí necesito, mi jarra está vacía y yo necesito. Entonces, todas las jarras que puedan. Hermano, si usted la tiene llena, yo le aseguro que ha de conocer a alguien que la tiene vacía. Hay amigos allá afuera que tienen vacía la jarra. Y entonces, pero mire, me llama la atención porque esto, hermano, es una profecía. Y entonces, cuando este fue una especie de acto profético que Eliseo, hermano, este libro de Segunda de Reyes tiene varios, hermanos. Si usted lee todo el capítulo, se va a encontrar con los actos proféticos que Dios le decía a Eliseo que hiciera. Porque acuérdese que ninguno de los profetas
se caminaba por él mismo, no traía palabras y Dios no le hablaba, ¿verdad? Aún los que iban a ir a maldecir, ¿verdad? ¿Se acuerda como Balaán? Sí, yo voy a decir lo que Dios me diga, aunque, ¿verdad? Le habían pagado a él para que él fuera a maldecir, mas sin embargo dijo, yo voy a decir lo que Dios me diga. Y entonces, y yo quiero que veamos unos ejemplos aquí, hermano, de unos actos proféticos que hubieron, mire, se los voy a leer, tal vez no se los alcance a explicar porque es bastante y no quiero, ¿cómo se llama? Ocupar mucho tiempo en esto, pero mire, Segunda de Reyes, ese mismo capítulo, pero nos vamos a ir hasta el 38 y vamos a ver aquí un acto profético, Segunda de Reyes 4, versículo 38. Mire aquí lo que pasó. Cuando Eliseo, vamos a leer la Nueva Traducción Viviente. Eliseo regresó a Gilgal y había hambre en la tierra. Cierto día, mientras un grupo de profetas estaban sentados frente a él, le dijo a su sirviente, pon una olla grande en el fuego y prepara un guisado para el resto del grupo. Entonces uno de los jóvenes fue al campo a recoger hierbas y regresó con el bolsillo lleno de calabazas silvestres. Las cortó en tiras y las puso en la olla sin darse cuenta que eran venenosas. Mire. Entonces dice el 40. Sirvieron un poco del guisado a los hombres, quienes después de comer 1 o 2 bocados, gritaron, ¡hombre de Dios! Este guisado está venenoso. Así que no quisieron comerlo. Entonces viene Eliseo y le dice, tráiganme un poco de harina. Entonces la arrojó en la olla y dijo, ahora está bien, sigan comiendo. Ya no les hizo daño. Mire qué tremendo, ese fue un acto profético, ¿verdad? El muchacho sin darse cuenta había traído, hermano, unas hierbas venenosas, ¿verdad? Creo que en esta otra versión, creo que decía calabazas. Y dice de que él había llevado eso, hermano, y lo cocinaron. Y entonces cuando eso ocurrió, todos estaban, mire, unas calabazas silvestres, dice la versión de las Américas. Y entonces dice que eran silvestres y eran venenosas. Pero mire el acto profético que este hombre hizo. Tráiganme harina. Y le echó la harina a la olla y ya con eso, hermano, el veneno murió. Ese es un acto profético. Mire, vamos a ver otro. Veamos otro. Bendito sea Dios. Segunda de Reyes 13, 14. Vamos a ir a Segunda de Reyes siempre, 13 y el 14. Mire este otro. Cuando Eliseo se enfermó con la enfermedad de la cual había de morir, Jehoás, rey de Israel, descendió a él y lloró sobre su rostro y dijo, Padre mío, los carros de Israel y sus hombres de caballo. Y Eliseo le dijo, toma un arco y flechas. Y él tomó un arco y flechas. Entonces dijo al rey, pon tu mano en el arco. Y él puso su mano sobre el arco. Entonces Eliseo colocó sus manos sobre las manos del rey y dijo, abre la ventana hacia afuera, hacia el oriente. Y la abrió. Entonces Eliseo dijo, tira. Y él tiró. Y Eliseo dijo, flecha de victoria del Señor y flecha de victoria sobre Aram, porque derrotarás a los arameos en Afec hasta exterminarlos. Mire qué tremendo, un acto profético. Fíjese qué tremendo, porque aquí, si ustedes puso atención al versículo primero que leímos, dice de que él ya estaba enfermo, Eliseo estaba enfermo de la enfermedad que habría de morir. Hermano, estaba gravemente enfermo. Yo no sé si cuando el rey alzó su flecha para tirarla,
vino Eliseo, se levantó, cualquiera haya sido la enfermedad que tenía de la que murió, se levantó, puso sus manos sobre las del rey. Hermano, yo no sé si fue una especie de transfusión de espíritu, lo que haya sido, es un acto profético. Y entonces el hombre, ¿qué es lo que hace una flecha cuando la envía, hermano? ¿Qué es lo que hace cuando va una flecha? ¿Verdad? Tiene un blanco y entre más la estira, más lejos va a ir a caer. Entonces, mire qué tremendo. Y dice de que cuando él la lanzó, él profetizó y dijo, flecha de victoria del Señor y flecha de victoria sobre Aram, porque derrotarás a los arameos a Afec hasta exterminarlos. Y entonces añadió, toma las flechas, y las tomó. Mire, toda esta es palabra profética que venía de parte de Dios para él. Y dice que las tomó y dijo al rey de Israel, golpea la tierra, y él la golpeó 3 veces y se detuvo. Hermano, y el hombre de Dios se enojó con él y dijo, deberías haber golpeado 5 o 6 veces. Entonces hubieras herido a Aram hasta exterminarlo, pero ahora herirás a Aram solo 3 veces. Porque mire, la fe de ese rey fue bien poquita, hermano. Él solamente golpeó 3. Si él hubiera golpeado 5 o 6, la historia hubiera terminado diferente para ese rey, hermano. Por eso es de que nosotros, hermano, como creyentes que somos, tenemos que ser osados. Tenemos que creer la palabra profética, hermano, y que Dios va a hacer las cosas. Mire qué tremendo. Y entonces dice, y murió, dice el 20, Eliseo, y lo sepultaron, y las bandas de los moabitas solían invadir la tierra, y usted, todo lo que sigue de ahí para allá. Hermano, murió después de eso. Mire qué tremendo. Eliseo murió. Por eso estamos, mire qué tremendo. Esto es maravilloso, hermano. Ahora bien, mire lo que dice Isaías, hermanos, son actos proféticos. Actos proféticos. Diga conmigo, actos proféticos. Entonces, hoy vamos a ensanchar nuestra casa. ¿Qué es ensanchar, hermano? ¿Qué es? Expandirnos. ¿Qué más? ¿Qué dijo por allá? Expandirnos, engrandecernos, extendernos, ampliarse. Todas esas cosas, hermano. Mire lo que sucedió aquí en este otro libro de Isaías 20 del 2 al 4. Estos son actos proféticos. Bien, 20, 2 al 4. Vamos a leer la Nueva Traducción Viviente. Siempre la Nueva Traducción Viviente va a estar a su izquierda y a su derecha la Biblia de las Américas. Mire, el Señor le dijo a Isaías, hijo de Amós, quítate la ropa de tela áspera que has estado usando y también las sandalias. Isaías hizo lo que le indicó y anduvo desnudo, descalzo. Mire, entonces el Señor dijo, mi siervo Isaías ha andado desnudo y descalzo durante los últimos 3 años, como señal, un símbolo de la terrible dificultad que haré caer sobre Egipto y sobre Etiopía. Mire qué tremendo. Pues el rey de Asiria llevará los prisioneros a los egipcios y a los etíopes y los harán andar desnudos y descalzos, tanto jóvenes como ancianos, con las nalgas descubiertas para vergüenza de Egipto. Hermano, y esas cosas dice en la Biblia. Eso dicen todas las versiones, nalgas. Hermano, quiere decir que Isaías, hermano, imagínese que Dios nos dijera que hiciéramos tal cosa nosotros. ¿Cuántos quieren ser profetas? Nadie quiere ser profeta. Hermano, Dios lo hizo andar 3 años descalzo y desnudo. Imagínese enseñando las nalgas. No se imagine eso. Imagínese la profecía que Dios le dio a él que lo hiciera, porque así iba a terminar el pueblo que le había dado la espalda al Señor. Y dice que hasta los niños, mire,
Dice, los hará andar desnudos, descalzos, tanto a jóvenes como a ancianos con las nalgas descubiertas para vergüenza de Egipto. Mire qué acto profético, hermano. Pero primero hizo andar al hombre de Dios así. Eso es lo que a mí me hace sentir una cosa así terrible, porque Dios, hermano, gracias a Dios que en estos tiempos no nos hace hacer cosas como esas. Pero mire a este otro, hermano. Cuando lo leí, créame, lo lloré. Espero no volver a llorar. Ezequiel 4. Bendito sea Dios. Ezequiel 4, le voy a leer desde el 1. Y le voy a seguir leyendo la Nueva Traducción Viviente. Dice, ahora, hijo de hombre, toma un ladrillo grande de barro y ponlo en el suelo delante de ti. Luego dibuja en él un mapa de la ciudad de Jerusalén y representa la ciudad bajo ataque. Construye un muro a su alrededor para que nadie pueda escapar. Establece el campamento del enemigo y rodea la ciudad con rampas de asalto y arietes. 3. Luego toma una plancha, un sartén, dice la otra versión de al lado, de hierro y colócala entre tú y la ciudad. Dirige a la ciudad y demuestra lo terrible que será el ataque contra Jerusalén. Esto será una advertencia al pueblo de Israel. Hermano, un acto profético que lo mandó a hacer Dios a Ezequiel. ¿Por qué? Por la desobediencia de Israel, hermano. Mire qué tremendo. Ahora acuéstate sobre tu lado izquierdo y pon sobre ti los pecados de Israel. Cargarás con sus pecados todos los días que permanezcas acostados sobre ese lado. Te exijo, mire lo que le dice el Señor, te exijo que cargues con los pecados de Israel durante, hermano, 390 días. Un día por cada año de su pecado, hermano, de Israel. ¿Cuántos días tiene el año? Y fueron 300, ¿cuántos días dijimos? 390 días. Es decir, 13 meses, hermano. Un poquito más todavía, de 13 meses. Acostado de un solo lado. Hermano, yo no sé, pero esto a mí me destruyó el corazón. Solo de imaginarme a ese hombre, hermano. Mire, siga conmigo. 6. Cumplido ese tiempo, date vuelta y acuéstate sobre el lado derecho otros 40 días. Mire, un día por cada año del pecado de Judá. 390 por el pecado de Israel y 40 días por el pecado de Judá. Mientras tanto, mira fijamente el sitio contra Jerusalén. Quédate acostado con el brazo descubierto y profetiza la destrucción de la ciudad. Hermano, mire, te ataré por si te quieres levantar, si quieres. Lo ató, hermano, así el Señor. El Señor no lo amaba y amaba a Israel, hermano. Ató, miren el 8 dice, te ataré con cuerdas para que no puedas moverte de un lado al otro hasta que se haya cumplido los días del ataque, hermano. Yo me imaginaba a Ezequiel, hermano, perdóneme, me lo imaginaba allí tirado, hermano, sin poderse mover porque estaba amarrado. Hermano, 13 meses, 390 días, y Dios solamente le dio chance que se levantara para darse vuelta y ponerse del otro lado otros 40 días, 14 meses, hermano. 14 meses y medio ese hombre allí tirado en el suelo. Allí comía, ahí bebía y ahí hacía sus necesidades, hermano. No se bañaba, viendo a Jerusalén, hermano. Y nosotros, hermano, a veces no queremos ni aguantar 2 horas aquí.
2 veces a la semana. Bueno, algunos lo hacemos 3. Y yo decía, ¿cómo es posible? Imagínense que Dios nos enviara a hacer eso a nosotros, hermano. Qué terrible. Mire, 9. Ahora ve a conseguir, eso fue antes de acostarse, algo de trigo. O sea, nadie lo atendió, hermano. Cebada, frijoles, lentejas, millo, dice la otra versión, mijo, dice aquí, y trigo espelta, y mézclalos en un recipiente grande. Con esta mezcla harás pan para ti durante los 390 días que estarás acostado sobre tu lado izquierdo. Prepara raciones de alimento de 228 gramos para que cada día y cómelas a determinadas horas. Mire, luego mide una jarra de agua para cada día y bébela a determinadas horas. Prepara este alimento y cómelo como si fuera un pan de cebada. Cocínalo, pero aquí es lo que más me dolió, mi hermano. Esto fue lo que me hizo llorar a mí, perdón. Y si se me vuelve a salir. Cocínalo a la vista de todo el pueblo, sobre un fuego encendido con excremento humano. Con excremento humano, ¿no? Mire las cosas que Dios le hacía por amor al pueblo, hermano, a un hombre de Dios. ¿Todavía quiere ser profeta alguno de ustedes? Hermano, los 5 ministerios tienen que pagar un precio. Tiene que pagar un precio. Mire qué tremendo. Cocínalos, exacto, todo y cuando quiera obedecer. Si no quiere obedecer, hermano, lo desecha, no le importa. Pero bueno, dice, cocínalo a la vista de todo el pueblo sobre un fuego encendido con excremento humano seco, y luego cómete el pan. Después el Señor dijo así comerán los israelitas pan contaminado en las naciones gentiles donde los expulsaré. Entonces dije, oh Señor soberano, mire, no se quejó el hombre, hermano. ¿Es necesario que me contamine con excremento humano? Hermano, esto es la Biblia. Pues nunca me he contaminado desde que era niño hasta ahora. Jamás comí ningún animal que muriera por enfermedad o que fuera muerto por otros animales. Jamás probé ninguna carne prohibida por la ley. Mire el Señor, hermano. Está bien, le dijo. Puedes cocinar tu pan con estiércol de vaca, pero hermano, con estiércol todavía. Bendito sea Dios porque ya no fue con estiércol humano, sino que fue con de vaca, pero sigue siendo estiércol. Y nosotros, hermanos, muchas veces nos quejamos de las comidas. Esto no me gusta esto, nos quejamos. Y mire lo que Dios hizo hacer a este hombre de Dios, Ezequiel. Luego me dijo, hijo de hombre, haré que escasee el alimento en Jerusalén. Tendrán que racionarlo con mucho cuidado y lo comerán con temor. El agua se racionará gota a gota y el pueblo la beberá afligido. Y de ahí continúa el versículo, hermano, pero necesito avanzar. Bendito sea Dios. ¿Quiere otro más? Mire qué tremendo. ¿Se acuerda de Oseas? Hermano, a Oseas lo hizo casarse con una prostituta. Un joven, hermano, que creció en los caminos de Dios. Un joven que jamás imaginó que un día Dios le iba a pedir tal cosa, hermano. Y lo hizo casarse con una prostituta que luego lo engañaba con otros hombres. Hermano, actos proféticos de Dios. Mire qué tremendo. Gracias a Dios porque en estos tiempos no nos hace hacer tales cosas a nosotros. Pero mire, hermano, a Jeremías en el capítulo 19 dice que lo hizo destruir un cántaro delante del pueblo. Primera de Reyes 18, hermano. Si usted lo lee, todo el versículo habla cuando Elías, hermano, hizo
una especie de hoyo, ¿verdad? Un canal, hermano, y lo mandó a llenar de agua. ¿Se acuerda? Lo mandó a llenar de agua para demostrarle al pueblo que Dios existía y que si Dios lamía ese agua, hermano, con fuego, allí se iban a dar cuenta el pueblo de que existía Dios. Hermano, actos proféticos. A ver, dígame usted que Dios nos mande a hacer cosas a nosotros. En un acto profético. Imagínese hacer locuras en este tiempo, hermano, cuando todo el mundo está preocupado por otras cosas. Preocupado por el que va a comer el día de mañana. Preocupado, hermano, porque si el día de mañana lo va a agarrar la migra y ya no, y de regreso al país. Y eso, hermano, muchas veces quita la paz. Ese es un enemigo, hermano. Mire, yo no le digo que no salgamos con prudencia. Sí, salgamos, hagamos las cosas que vamos a hacer con prudencias, pero no tengamos temor. Porque Dios, hermano, el mismo que estuvo con esta gente, ese mismo que estuvo en los tiempos de Cristo, ese mismo ha prometido estar con nosotros hasta el final de los tiempos. Hermano, qué tremendo que dice de que cuando el fuego descendió, hermano, consumió todo ese, yo no sé, no me acuerdo cuánta cantidad de agua fue, pero fue mucha agua. Y entonces se dieron cuenta de que había Dios en Israel. ¿Se acuerda cuando Cristo también, hermano, en el Nuevo Testamento? Él mandó a llenar en Juan 2, del 1 al 10, no lo vamos a leer, pero está hablando, ya lo dijimos el otro día, de las bodas de Canaán, que mandó a llenar unas vasijas con agua. Esos son actos proféticos. Y de ahí salió, dijo el que probaba, el maestresala, ¿verdad? Dijo de que era el mejor vino. Hermano, puros actos proféticos. En el libro de Santiago 5, desde el 14 al 15, también encontramos un acto profético. O sea que, hermanos, si esos actos proféticos se hacían en el Antiguo Testamento, también en el Nuevo Testamento estarán. Dice de que ahí tenían que ungir. Si quiere vamos a Santiago 5:14. Bendito sea Dios. 5:14 le dije, ¿verdad? ¿Está alguno entre vosotros enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe restaurará al enfermo y el Señor lo levantará y si ha cometido pecados, le perdonará, le serán perdonados. Mire, esos son actos proféticos. Hermano, cuando nosotros lo llamamos al altar, porque el Espíritu Santo pone el querer orar por usted, ya sea por una enfermedad, por lo que Dios nos revela, hermano. Hermano, no lo dude. Yo cuando no me toca ministrar y voy a que me ministren en otros lugares, hasta cuando hacen el llamado para aceptar a Cristo, yo vuelvo y paso, hermano. Señor, una vez más me arrepiento, Señor, te acepto en mi corazón. Hermano, si lo único que no manda la Biblia es a bautizarnos 2 veces en agua, eso es lo único. De ahí sí nos manda la Biblia a que nosotros tomemos la Santa Cena cuantas veces queramos. O nos arrepintamos cuantas veces podamos. Hermano, nos reconciliemos con el Señor cuantas veces podamos. Lo único que no se puede hacer es bautizarse 2 veces, porque entonces ya entra en la doctrina de Juan el Bautista, cuando él todavía no tenía la revelación de Cristo. Ese es otro tema. ¿Para qué? Mejor no me deje que me salga. Ustedes me están dejando que me salga de donde voy. Bendito sea Dios. Ya terminamos aquí. Entonces, nuevamente, yo les pido, amigos y vecinos, ¿tienen jarras, tienen vasijas que puedan ser llenas? Miremos, actos proféticos. Estamos siempre en el libro de Segunda de Reyes. Mire, ¿cómo puedo ayudarte?, preguntó Eliseo. Dime, ¿qué tienes en tu casa? Esos son unos versículos anteriores al que leímos aquí. No tengo nada,
Mire lo que contestó. Solo un frasco de aceite de oliva, contestó ella. Entonces Eliseo le dijo, pídele a tus amigos y vecinos que presten todas las jarras vacías que puedan. Luego ve a tu casa con tus hijos y cierra la puerta, vierte las jarras, el aceite de oliva, el poquito que ese aceite que tú tienes, en tu frasco, y cuando se llenen, ponlas a un lado. Entonces ella hizo lo que se le indicó. Diga conmigo, hizo lo que se le indicó. Sus hijos le traían las jarras y ellas la llenaban una tras otra. Mire, pronto las jarras estaban llenas hasta el borde. Tráeme otra jarra, le dijo a uno de sus hijos. Ya no hay más. Le respondió, al instante, diga conmigo, al instante, el aceite de oliva dejó de fluir. Cuando ella le contó al hombre de Dios lo que había sucedido, él le dijo, ahora vende el aceite de oliva y paga tus deudas. Tú y tus hijos pueden vivir de todo lo que les sobre. Mire qué tremendo, hermano. Pareciera que estuviéramos hablando del tiempo de la siembra, los diezmos y las ofrendas, ¿va? Mire qué tremendo. Paga toda, o sea, eso quiere decir que cuando nosotros hacemos aún ese acto profético, hermano, de venir y depositar en el alfolí, hermano, Dios no se va a quedar nunca con nada. Con nada, hermano. ¿Por qué, hermano? Porque mire qué tremendo. Sigamos. Entonces, vamos a prepararnos para ensancharnos, ¿verdad? Ensancha tu casa. Así se llama el tema. Entonces, el versículo 8. Aconteció también que un día pasaba Eliseo. Esta es otra historia. Esto sigue ya en el 8. Terminamos hasta el 7. Ahora sigue ya en el 8. Mire, otro acto profético. Eliseo pasaba por Sunem y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese. Y cuando él pasaba por ahí, venía a la casa de ella a comer. Mire qué tremendo. Y aquí me paso a la Nueva Traducción Viviente, pero sigo el 9. Entonces la mujer le dijo a su esposo, estoy segura de que este hombre que pasa por aquí de vez en cuando es un santo hombre de Dios. Construyamos un pequeño cuarto, porque acuérdese que era una mujer importante, ¿verdad? Construyamos un pequeño cuarto en el techo para él y pongámosle una cama, una mesa, una silla y una lámpara. Así tendrá un lugar donde quedarse cada vez que pase por aquí. Cierto día, Eliseo regresó a Sunem y subió a ese cuarto para descansar. Entonces le dijo a su sirviente, Giesi, dile a la mujer sunamita que quiero hablar con ella. Mira lo que quería hablar con ella. Eliseo le dijo a Giesi, dile, agradecemos tu amable interés por nosotros. ¿Podemos hacer por ti? ¿Qué podemos hacer por ti? ¿Quieres que te recomendemos con el rey? Mire, era influente Eliseo. ¿Quieres que te recomendemos con el rey o con el comandante del ejército? No, contestó ella. Mi familia me cuida muy bien. Era una mujer importante que tenía más o menos sus billetes, ¿verdad? Y estaba sembrando en este hombre. Mire, va a ver. Fíjese lo que pasó. Tampoco vaya a pensar que vamos a pedir una ofrenda. No somos de esos nosotros. Gracias a Dios. Y su esposo ya es anciano. Perdón, ¿dónde me quedé? ¿Qué podemos hacer por ella? Porque, hermano, Eliseo tenía ganas de bendecirla. Y dice, ¿qué podemos hacer por ella? Y le dice Giesi, ella no tiene hijos. Y su esposo ya es anciano. Llámala de nuevo, le dijo Eliseo. La mujer regresó y se quedó de pie en la puerta mientras Eliseo le dijo, el año que viene, por esta fecha, tendrás un hijo en tus brazos. Mira, hermano, qué tremendo. Por un acto profético que ella hizo. Mire qué tremendo. Sigamos. No, Señor mío, exclamó ella. Hombre de Dios, no me engañes. Así ni me des falsa esperanza. Efectivamente, la mujer pronto quedó embarazada y el año siguiente, por esa misma fecha, tuvo un hijo, tal como Eliseo
le había dicho. Mire qué tremendo, hermano. ¿A poco no es bueno el Señor? El Señor es bueno. Entonces, y eso fue lo que sucedió. Que ya el año que llegó, déjeme ver si todavía lo tengo aquí. No, pensé que lo tenía. Pero eso fue lo que pasó, hermano. El año que regresó, ya tenía el niño. Pero el muchacho obviamente creció. Pero después de eso, ese se me perdió aquí. Pero hubo un acto profético que se lo voy a contar. Eso es continuando el mismo capítulo y los mismos versículos. Dice que el niño andaba en el campo. Parece que mi esposa les enseñó un día de eso. Andaba en el campo, hermano, y de un dolor de cabeza cayó el niño muerto, hermano, y lo recogieron, se lo voy a parafrasear, se lo llevaron y entonces viene el hombre de Dios y le dice a su criado, ves tú y ora, y usted conoce la historia, y no pasaba nada, hermano, pero dice de que él llegó, el hombre de Dios, otro acto profético, mire, puso su cuerpo sobre del niño, ojo con ojo, boca con boca y manos con manos. Hermano, y de esa manera el niño volvió a vivir. Había muerto, hermano, pero volvió a vivir por un acto profético que ella hizo y que el hombre de Dios hizo, hermano, haciendo un acto profético. Entonces nosotros tenemos que prepararnos para ensancharnos. Diga conmigo, me voy a preparar para ensancharme. Hermano, necesitamos ensanchar nuestra casa. Hermano, porque esto se trata de la vida personal, pero también se trata de la vida familiar y también se trata de la vida espiritual y de la vida laboral incluso, hermano. Tenemos que ensancharnos. Mire, todo en la vida requiere de una preparación. Claro, vamos a ensancharnos, pero todo requiere de que nos preparemos. Porque, hermano, Dios no nos puede mandar aquí y que la gente no cupiera. No estamos preparados. No estamos preparados. Y por eso es que nuestro mayor anhelo es que usted tenga el deseo, hermano, de aprender y de tomar la doctrina para prepararlo. Y que usted se quiera ensanchar de esa manera y dejarse usar por Dios. Porque, hermano, nosotros, para que Dios nos dé algo, tenemos que hacer cosas proféticas, tenemos que prepararnos. Mire, hermano, cuando un doctor, un médico, de esos que muchas veces nos revisan, e incluso los que nos operan, imagínense un cardiólogo, hermano. Esos hombres tienen que prepararse, hermano, años estudiando, preparándose para ese momento de ir a salvar vidas. Mire que ahora en día es un poquito diferente, ¿verdad? Pero antes decía, cuando dicen, ese doctor cobra mucho, pues por eso me quemé las pestañas. Es que antes la gente no tenía luz y tenía que usar un candil para estudiar, hermano. Por eso quedó el dicho de, se queman las pestañas. Se ha quemado las pestañas, por eso cobra tanto. Entonces, de ahí salió el dicho ese. Pero hermano, un doctor se tiene que preparar. Miren, los niños van a la escuela a prepararse para ser alguien en la vida, hermano, que no los engañen. Yo incluso para venir a explicarle esto, yo me tengo que preparar, hermano. Aun cuando uno se va a casar, hermano, tiene que prepararse. No vaya a pasar como aquel que dijo, juntémonos y en el camino se arreglan las cargas. No, hermano. Hay que prepararse. Hermano, los matrimonios, los que se van a casar, tienen que tomar consejería. Bueno, no estamos en servicio familiar, ¿verdad? Pero mire, Dios quiere que nosotros avancemos a un nivel diferente al que hemos vivido hasta hoy. Y es obvio que este es un mensaje al cual debemos prestarle mucha atención. Hay cosas que Dios quiere hacer en nuestras vidas, pero también quiere que como familia la hagamos juntos. Y con esto, hermano, no estamos diciendo que no hemos hecho nada hasta el momento. No, sí hemos hecho bastante. Hermano, si usted se fija de que hace 1 año y medio nosotros estábamos de otra manera. Y Dios nos ha hecho, hermano, aún en la alabanza. O sea, no se sienta de que yo lo he venido a acusar a usted de nada. Pero sé que podemos hacer más. Eso sí lo sé. Podemos dar más.
Mientras tengamos vida, hermano, demos todo para Dios, porque Dios, hermano, nos va a recompensar de todo lo que hagamos para Él. Nos va a recompensar, aunque usted no lo crea, hermano, nos va a recompensar. Entonces, Dios, hermano, quiere que nosotros sigamos avanzando. Él es, hermano, a mí, de verdad, se lo he dicho y se lo voy a volver a decir, me enoja cuando alguien dice, ay, mi Diosito. Diosito no es Diosito. Dios es un Dios grande, extenso, hermano, el que creó los cielos y la tierra, el que creó, hermano, los cosmos y sabe, solo Él sabe cuántos planetas Él creó, hermano. Muchos, muchos. Él es inmenso. Mire, ¿por qué? Porque Dios dice y nos dice a nosotros que Él planes de bien tiene para nosotros. Mire, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles el futuro y una esperanza. Hermano, usted y yo no somos como los que no tienen esperanza. Usted y yo tenemos futuro y tenemos esperanza. Por eso es de que Dios quiere que nos ensanchemos, hermano, que nos ensanchemos espiritualmente, personalmente, buscar más de Dios, buscar más en oración, buscar decirle a este cuerpo y a esta alma. ¿Se acuerda lo que predicamos la otra vez? Alma mía, hablarle al alma, esta alma que, hermano, muchas veces no quiere, pero el espíritu, hermano, quiere estar aquí, pero el alma y el cuerpo no quieren. Y entonces tenemos que hacer así como hizo el rey David, que le decía, alma mía, hablarle al alma y decirle, alma mía, bendice a Jehová y bendiga todo mi ser, bendiga todo mi cuerpo, su santo nombre, y no te olvides de ninguno de los beneficios. Hermanos, si nosotros le somos fieles en lo poquito, Él en lo mucho nos va a poner. Dice que Él tiene pensamientos, Él tiene planes, dice esta versión, Nueva Traducción Viviente. Planes tengo para ustedes, son planes de lo bueno y no de lo malo, para darles el futuro y una esperanza. Hermanos, solamente Dios puede hacer eso. Entonces tenemos que ensanchar nuestra tienda. Mire, Isaías 54, del 1 al 3, dice, regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada. Mire qué terrible, hermano. Más son los hijos de la desamparada que el de los de la casada, ha dicho Jehová. Mire qué tremendo. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa. Mire cómo nos dice el Señor, que no seamos escasos. Alarga tus cuerdas, refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará en las ciudades asoladas. Hermano, cuánta cosa tiene el Señor para nosotros, pero quiere que ensanchemos nuestra casa, ensanchemos nuestra fe. Ensanchémonos, hermano, al norte, al sur, al este, al oeste, pero hagámoslo, no solamente que se vayan como esas palabras que dicen que se lleva el viento, ¿verdad? No, hermano, atesoremos esto, busquemos más de Dios, busquemos más de la palabra, busquemos. Fíjese que muchas veces nosotros le pedimos sabiduría, pero sin leer. Y dice de que Él no la va a negar. Dice de que Él da la sabiduría, pero muchas veces no nos tomamos el tiempo ni de leer. Entonces, ¿de dónde va a venir la sabiduría? Si no leemos la Biblia, no buscamos en oración, queremos que la presencia de Dios esté con nosotros, sobre todo los que predicamos, hermano. Queremos que la presencia se mueva de una manera sobrenatural, hermano, pero muchas veces no queremos ni orar cuando comemos. Se nos olvidó. Como decíamos el otro día, cuando ya va el bocado aquí en la faringe, llegando al estómago, nos acordamos y queremos sacarlo y orar, darle gracias al Señor. Hermano, tenemos que ensancharnos. Si usted, hermano, es de las personas que ama las almas, tiene que hacer un esfuerzo. Imagínense los esfuerzos que Dios lo hacía hacer a estos hombres, hermano. Regresando a Ezequiel, a mí me dolió en el alma solo imaginarme tantos días acostado de un solo lado, hermano, y ahí haciendo todas sus cosas,
comiendo por porcioncitas que él mismo se había preparado y me imagino que las tenía al alcance de sus manos para estar, hermano, comiendo y también desechando. Sí, hermano, eso es triste. Eso es triste. Entonces, viendo esas cosas, pensemos, analicemos, meditemos en ello y demos un poquito más. Yo sé que hemos dado bastante, pero demos más de lo que podamos hacer, hermano. Ensanchémonos al norte, ensanchémonos al sur, ensanchémonos al oeste, al este, hermano. Hagámoslo. Hagámoslo porque eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Mire, dice, debemos anhelar. Mire, esta es otra historia. En el libro de Crónicas 4:9, y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, y su madre lo llamó Jabes, diciendo, porque lo di a luz con dolor. Por eso lo llamó así, mire, eso significa Jabes. Jabes, déjeme me detengo ahí, di a luz con dolor. Yo busqué el nombre Jabes, y en el hebreo es la numeración H3252, que significa afligirse, lamentarse, doloroso, sufrimiento, agonía, lamentable. Un lugar en Palestina que también se llamó Jabes, pero aquí su madre lo dice por cuanto lo di a luz con dolor. Hay otra versión que dice, porque lo parí con dolor. Hay otra que dice, lo he parido con aflicción. Por eso lo llamó Jabes. Hermano, usted imagínese ese muchachito que nació. ¡Ey, doloroso! ¡Ey, sufrimiento, agonía! ¡Ven, agonía! Hermano, y se hizo hombre. Mire qué tremendo. Iba a la escuela y todos hasta le hacían bullying de seguro. ¡Ey! ¿Por qué te pusieron ese nombre tan feo? Y vivió con eso toda su vida, hasta que él mismo habló con Dios. Mire, Jabes invocó al Dios de Israel, diciendo, oh, si en verdad me bendijeras, ensancharas mi territorio, y tu mano estuviera conmigo y me guardaras del mal. Fíjese bien, esa es una maldición que él traía con él, para que no me causara dolor. Todos los días de su vida él vivía con dolor porque ese era su nombre. Hermano, pero mire que él le pidió al Señor 4 cosas: que lo bendijera, que ensanchara su territorio. Y mire cómo se imaginaba él su territorio. Yo le quise poner una foto ahí, hermano, de cómo él se imaginaba. Y tu mano estuviera conmigo. Mire, hermano, qué tremendo. Pero mire lo que dice ahí en azul. Y Dios le concedió lo que pidió. Hermano, imagínese la vida de ese hombre, hermano. Cuando él se arrodilló delante de Dios y clamó, Dios le concedió todas esas cosas que le pidió, hermano. No más se llamó dolor, sino que me imagino que de ahí para allá él había gozo, alegría en él, hermano, porque Dios lo bendijo, porque él le pidió que ensanchara su territorio. Mire qué tremendo lo que le pidió, hermano. Bendito sea Dios. Así es de que nosotros tenemos, mire, Dios invita a su pueblo a confiar y a pedir con fe para satisfacer sus necesidades. Representa dependencia, obediencia y provisión divina. Eso representa cuando nosotros, hermano, venimos delante de Dios y le ponemos nuestros casos a Él. Por eso Él mismo dice, venid a mí aquellos que están cansados y agobiados, porque yo los haré descansar. Mi yugo es ¿cómo dice? Ayúdenme. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mire, Salmo 81, entonces dice, yo el Señor soy tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. Hermano, nosotros antes estábamos en Egipto. Yo estaba en Egipto en mis delitos y pecados.
Abre bien tu boca y la llenaré. Eso es lo que Dios va a hacer con nosotros. Entonces tenemos que ensanchar nuestra boca, hermano, y Dios la va a llenar. Hermano, mire, me gustó esta versión textual. Dice, yo soy Yahweh, tu Dios, el que te hizo subir de la tierra de Egipto. Ensancha tu boca y yo la llenaré. Hermano, tenemos que ensancharnos en fe, ensancharnos, hermano, de la manera que podamos. ¿Por qué? Porque, hermano, mire, Jesús cuando estaba allá frente a Jerusalén, en Mateo 23:37 dice, Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas, es decir, a los que ya leímos anteriormente. Mire, y apedrea a los que son enviados a ella. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina junta sus polluelitos o sus pollitos debajo de sus alas y no quisiste? He aquí, vuestra casa se os deja desierta. Hermano, tenemos que abrir bien, ensanchar nuestra boca, ensanchar nuestra fe, ensanchar nuestra casa, hermano. Tenemos que hacerlo, tenemos que llenarnos de fe. Yo sé de que muchas veces, hermano, las cosas que están pasando allá afuera, a veces el trabajo, a veces las enfermedades, a veces estas persecuciones, pero acuérdese que usted es, hermano, invisible ante toda persecución migratoria o las cosas, lo que sea que esté pasando. Sé que muchas veces en la carne lo sentimos y decimos y pensamos, pero hermano, Dios lo que quiere es que nosotros ensanchemos nuestras estacas. Dios quiere que nosotros nos vayamos al norte, al sur, al este y al oeste. Ensanchemos nuestras estacas, hermano. Mire, Dios ya nos proveó un lugar en donde va a tener su casa Él. Se lo digo despidiendo a los hermanos que nos han estado viendo, los bendecimos en el nombre de Jesús. Despedimos a nuestros amigos, hermanos, que el Señor los bendiga grandemente en el nombre de Jesús.